el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que es normal que el peso se depreciara luego del anuncio de Morena sobre la aprobación del Plan C en septiembre. Es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace 2, 3 días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65,000 millones de dólares de remesas. Es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. Ayer siguió siendo el peso, durante los últimos tiempos, la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Bueno, vamos a platicar con Arturo Huerta González, analista en economía pública. ¿Cómo estás, Arturo? Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Hoy dice el presidente que es normal la depreciación del peso, pero en este contexto de declaraciones donde dice que pues no puede estar el mercado por encima de la justicia y sus reformas, ¿tú cómo lo ves? Mira, en cierta medida tiene razón, porque los mercados no tienen por qué interferir en las decisiones que el gobierno o el Congreso decida. Es decir, la gente se pronunció el domingo pasado y, bueno, Morena y sus partidos tienen mayoría en el Congreso y será ahí donde se debatan las reformas que el presidente López Obrador va a presentar, porque efectivamente se ha venido gobernando por el sector financiero, que ha sido el que ha ganado no solamente el presente gobierno, sino los gobiernos anteriores. Y lógico, ellos temen que ahora que tenga mayoría absoluta Morena y sus partidos colindantes, vaya a haber cambios en lo económico que les pueda afectar. Pero ya el secretario de Hacienda el mismo martes señaló de que se va a seguir con la misma política económica, que no va a haber afectación al sector bancario financiero. Y bueno, y revisando las reformas que se van a plantear o que se plantearían a partir del 1 de septiembre, hay una que quizá les preocupe, porque está la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y lógico, esta comisión pues, ha venido favoreciendo a las empresas transnacionales que tienen mejor competitividad frente a las empresas nacionales y frente a las empresas públicas, y quizá tengan ellos el temor de que al desaparecer esta comisión se vean afectados sus intereses. Pero la cuestión es de que, Lupita, los gobiernos no tienen que estar instrumentando políticas económicas en favor del sector financiero, porque nosotros hemos perdido. La banca ha ganado lo que quiera. Y en cambio no hay crecimiento productivo, no hay generación de empleos bien remunerados y la economía trae un pobre crecimiento. Desde mi perspectiva, la política económica, las reformas tienen que ser a favor del pleno empleo, a favor del sector productivo y no del sector financiero como ha venido aconteciendo. O sea, tú dirías que estamos en dos rutas. La economía debe ser en una y la política en otra, y no tendría por qué desestabilizarse el mercado, como lo ha hecho prácticamente desde el lunes. Efectivamente, o sea, es una presión, porque me preguntaba una de mis hijas, bueno, ¿cómo el mercado interfiere? Bueno, pues el mercado te vende pesos en el mercado de divisas, y al vender pesos pues se abarata el peso y se encarece el dólar en esta relación peso-dólar. Y ellos, lógico, presionando económicamente para mandar señales para que el Congreso no apruebe estas medidas, estas reformas que el presidente López Obrador quiere plantear en septiembre, antes de irse. Pero repito, los mercados no tienen que interferir. La política económica y las reformas deben ser en favor de lo nacional y no a favor de los intereses internacionales, como ha venido aconteciendo en las últimas Sí. décadas en este país. Oye, Arturo, ¿tú ves la economía mexicana sólida, como lo dijo el presidente esta mañana? No, en absoluto, no. Traemos un crecimiento en estos 5 años de 0,9% promedio anual, siendo que se ha prometido un crecimiento mucho mayor. En cambio, o sea, si tú ves las ganancias de la banca, el año pasado fueron 280,000 millones de pesos. Dices tú, bueno, ¿cómo es posible que el sector financiero esté ganando estas ganancias en un contexto donde la economía no crece? Entonces, de ahí que yo vuelvo a insistir
que la política económica debe tener política industrial, cosa que no hemos tenido, debe tener política agrícola, política crediticia, bajas tasas de interés. Desde mi perspectiva, hay que subordinar lo financiero en favor de lo productivo. Que la banca otorgue créditos a las pequeñas y medianas empresas a bajas tasas de interés, que otorgue créditos al sector agrícola, al sector industrial, para avanzar en la sustitución de importaciones, y cosa que no se presenta. O sea, el sector financiero ha sido intocable. No. O sea, necesitamos una banca que sea funcional al crecimiento económico. Y resulta que eso no ha pasado por la mente del Congreso ni del gobierno. Muy bien, pues Arturo, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Al contrario, Lupita, gusto de saludarte. Gracias, igualmente.